Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy terminamos la decoración de esta teja. En el vídeo anterior podréis ver lo que ya tenemos hecho hasta ahora. Si no lo habéis visto, por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción del vídeo os dejo el enlace. ¿Me acompañáis? ¡Empezamos! Empezamos haciendo el fuego y necesitamos una rama seca que cortaremos trocitos y restos de una hoguera, ceniza y madera quemada. Lo primero que voy a hacer va a ser a los trocitos de rama seca que he cortado, voy a quemarle la mitad, con cuidadito, y no queréis correr el riesgo de quemaros, también lo podríais hacer simulándolo con un poquito de pintura. Manchamos la base con pintura acrílica negra. Y sin esperar a que se seque, con un poquito de ceniza vamos frotando. Y ahora ya montamos nuestra hoguera. Una vez ya tenemos todo el fuego listo, con un poquito de pintura acrílica en color rojo y amarillo huevo, vamos a simular que las brasas están prendidas. Cesto para la leña. Un rectángulo en cartoncillo de 3,5 por 4,5 centímetros y lo vamos a forrar con cuerda. Una olla o caldero, con un tapón de plástico de cualquier envase y un poquito de alambre. Soporte para sujetar la olla. Vamos a utilizar un alambre plano de bisutería. Primera doblez a 1 centímetro. Formamos un ángulo recto. Dejamos 3 centímetros y volvemos a hacer otra doblez. Cortamos unos 8 milímetros o 1 centímetro más o menos y hacemos una curva. Y pintamos las dos piezas en negro. Yo voy a utilizar pintura spray y lo voy a hacer fuera de cámara, pero podéis utilizar cualquier pintura negra que tengáis en casa. Una ristra de ajos.
con bolitas de porcelana fría que le iré dando forma a cada cabeza de ajo. Para hacer una pequeña lamparita, un quinqué, voy a utilizar esta ampolla de plástico. Esto es suero fisiológico que lo tengo caducado, así que voy a aprovechar esta parte de aquí de arriba para hacer mi lámpara. Para vaciarla sin abrir, un orificio aquí en la parte de abajo y presionando sale el líquido. El interior lo voy a pintar con pintura vitral para cristal, que queda translúcida en un tono naranja para simular que este quinqué está encendido. El resto de decoración con un poquito de alambre. Y lo termino pintándolo con pintura acrílica en un tono plata antigua. Vamos a hacer una pequeña pala para el fuego. Con una lata de aluminio, una lata de refresco, vamos a dibujar primero la silueta. Podéis hacerla con la forma que queráis o el tamaño que más os interese para vuestra teja. Y ahora por las marcas con un buril vamos a ir dándole forma. Una vez ya seca la pintura negra, la parte de abajo la he lijado un poquito para desgastarla y la he manchado con un poquitín de ceniza. Y ahora vamos a poner a cocer unas patatas con pasta de modelar de secado al aire. En mi caso estoy utilizando porcelana fría. Vamos a hacer unas cuantas patatas que colocaremos en la olla. Y para simular el agua, silicona líquida. Vamos a ir echando hasta casi cubrir las patatas. Seguimos con la porcelana fría y vamos a hacer unos cubiertos de madera.
un perchero de pared de madera con pasta de modelar de secado al aire. Vamos a hacer una escoba y lo que necesitamos es un puñadito de ramas secas que vamos a cortar a unos 3 centímetros de largo, un palito de manualidades redondo y un trocito de rafia. Mazorcas. Con pasta de modelar una bolita y le sacaremos punta por uno de los lados y con un bolígrafo le haremos las marquitas del grano de la mazorca, el maíz. Para hacer las hojas ya secas de la mazorca voy a utilizar un trocito de rafia que he abierto y rodearé la mazorca. Lo iré pegando con silicona caliente. Un saco para colocar las mazorcas. Y las colocamos dentro del saco. Y por último vamos a hacer una banqueta. La voy a hacer exactamente igual que hice esta silla en esta miniatura, pero sin el respaldo. Con cartón gris o contracolado vamos a hacer la base, el asiento. Un cuadrado de 3 por 3 centímetros al que le vamos a hacer unos bocaditos en las esquinas del ancho del palito que vais a utilizar para hacer las patas. Lo colocáis, marcáis y lo recortáis. Palitos de manualidades cuadrados o redondos, el que tengáis. Vamos a cortar 4 piezas para las patas de 3,5 centímetros cada pieza. Y para los travesaños, estos otros palitos que son planos, vamos a cortar 4 piezas también de 3 centímetros de largos. Y cortaremos 18 cuerdecitas, que sea una cuerda finita, para hacer el trenzado del asiento. De las cuerdas os dije 18 piezas, pues no, 24. 18 son las que llevaba la silla de la anterior miniatura, pero en esta, como es un poquito más grande, necesitaremos 24 trocitos de cuerda.
Pues una vez ya tenemos listas las piezas, vamos a colocarlas en la teja. Os quería enseñar, antes de empezar a montar, estas piezas son platos hechos con resina. No los he hecho en este vídeo porque ya tenéis un vídeo en donde os muestro cómo hacer estos platos con molde. Recordad que en la cajita de descripción del vídeo os dejo el enlace a la lista de reproducción con todas las miniaturas. Al igual que estas botellas, que las podéis ver cómo las he hecho en la miniatura de la bodega. Antes de ir colocando todas las piezas, voy a colocarle un poquito de musgo en el tejado. Lo voy a ir pegando con silicona caliente. Y este es el resultado, un rincón cálido y hogareño. Un trabajo que necesita tiempo y dedicación, pero si os animáis a hacerlo una vez terminado es muy satisfactorio. Y seguro que a vosotros se os ocurren otros objetos para decorarlo. A mí se me han quedado algunas ideas en el tintero, pero las haré en otras miniaturas. Espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, regalarme dedito arriba y compartir este vídeo con vuestros amigos. Y así más personas podrán verlo. Y a mí me ayudará un montón. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.